La menopausia está muy asociada a muchas sensaciones, ¿no? Signos y síntomas bien específicos y bien desagradables que no deberían existir. Es decir, ¿por qué automáticamente si yo les digo que una persona, una mujer, tiene menopausia o un varón tiene andropausia, que es, entre comillas, la menopausia masculina, lo asociamos a estos calores, ¿no? Esta sudoración excesiva del torso para arriba y la cara, que nos despierta a veces de noche, completamente transpirados, o incluso también osteoporosis u osteopenia, ¿no? Esta debilidad de los huesos y las articulaciones, trastornos digestivos, insomnio, irritabilidad, ¿no? Irascibilidad. Muchas veces sentimos que estamos muy mal, con mucha ansiedad y mucha depresión incluso, y decimos, bueno, está menopáusica o está premenopáusica. ¿Cómo podemos interpretar que una mujer está entrando en la menopausia? Vamos a hablar de todo esto, pero también les quiero contar esto que les digo, ¿no? Que no necesariamente tiene que ser algo sintomático desagradable. Podríamos cursar la menopausia y la andropausia sin tener ningún trastorno, pero eso últimamente y en general no es así, y hoy les voy a contar por qué, pero también les voy a contar cómo revertirlo o eventualmente cómo evitarlo. Les voy a contar ejercicios físicos específicos, alimentación específica, pero como siempre vamos a hablar de suplementación específica para darle al cuerpo ese déficit hormonal que nos está llevando el periodo menstrual y todo lo que tiene que ver con la salud. Es muy común hablar de la menopausia como el colapso femenino. Es algo que lo veo, lo escucho y les tengo que ser bien sincero. A veces hasta incluso coincido, ¿no? Que la naturaleza es bastante poco equitativa o injusta, sería la palabra, porque el varón puede tener fertilidad hasta el último día de su vida, no todos, ojo, no todos, pero en general sí. Y la mujer, a partir de los 45, con suerte 50 años, es fértil y después se transforma. A ver, no quiero ser despectivo, pero la verdad es que quiero utilizar como esta cuestión más cómica o tragicómica para ver si podemos empatizar un poco. Es como un envase desechable, ¿no? Ya tuvo su familia, tiene sus hijos, cuida a sus nietos, ya no necesita más nada, entonces se empieza a atrofiar el útero, los ovarios, la vagina. O sea, la menopausia no solamente cursa con estos calores en su manera patológica, porque como les decía al principio, una mujer puede transitar la menopausia completamente asintomática. Yo tengo muchas pacientes que me dicen, ya no tengo más periodo menstrual y nunca me enteré. Es decir, de un día para el otro se me fue la menstruación, que es muy distinto a irregularidad, ¿no? Una dismenorrea bastante frecuente a partir de los 45 o antes también, Tengo muchas conocidas, muchas pacientes sobre todo, que a partir de los 40, por ahí, una cuestión de estrés crónico excesivo, una cuestión de hiperactividad mental, trastornos psicoemocionales, sobre todo con sus hijos. Piensen en lo siguiente, y esto más allá de ser una cuestión que tiene que ver con la decodificación biológica o las constelaciones familiares, también tienen mucho que ver con el sentido común. Una mujer que tuvo sus hijos y a lo mejor podamos decir, 2 hijos, ya un poco más crecidos. Ella, la paciente, la persona, tiene unos 45 años y uno de sus hijos se enfermó gravemente. Esa madre, o eventualmente si ustedes lo han pasado, saben que es algo catastrófico. Ni hablemos de una fatalidad. Es algo que nos lleva a la salud en todo el sentido, ¿no? Yo hablo con mucha gente que ha sufrido este tipo de situaciones y es realmente aterrador. Y puede ser real o también puede ser el miedo a que ocurra. Entonces, en ese orden de cosas es importante que lo empecemos a concientizar. No quiero ser fatalista, pero tenemos que empezar a entender que cualquiera de estas posibilidades o hasta incluso realidades va a llevar a que el organismo hormonal femenino y masculino también, pero no tanto, tenga un colapso inmediato o por lo menos empiece a desactivarse, porque el cerebro piensa, yo tuve hijos y estoy sufriendo mucho, no tengamos más hijos. Pero con la menopausia patológica, quiero empezar a diferenciar bien el fin del proceso fértil de una mujer a la menopausia patológica y sintomática. Es muy distinto.
Es muy distinto que el cuerpo naturalmente deje de tener la capacidad a que se autoobligue, ¿no? Se genere una cuestión autoinmune o autoinfligida, en el cual dice, no tengamos más hijos porque tener hijos es un sinónimo de sufrimiento. Hasta incluso podemos hablar de una relación patológica de pareja o una relación patológica con nuestros padres, es decir, una cuestión de mandatos, ¿no? Tenemos que poder tener, como yo le digo siempre, la película completa, porque una sola foto determinada de algo específico nos va a hacer confundir. Entonces, en ese orden de cosas, si nosotros ya, ¿no?, una mujer de 45, 50 años empieza a tener un periodo menstrual irregular, a veces lo tiene, a veces no, a veces mucho, poco, ya lleva una vida con procesos de menstruación dolorosos o muy abundantes que le han llevado hasta incluso algunas cuestiones de anemia o anemia ferropénica o también trastornos menstruales en general. También podemos hablar de las mujeres que han consumido mucho los anticonceptivos orales, que tienen un trastorno hormonal de por sí, ya tomarlos. Por otro lado, también tenemos que hablar del estrés crónico, como les decía, sobre todo a nivel laboral, psicoemocional, hiperactividad mental. También tenemos que hablar de las mujeres que tienen un perfil un poco más, ¿no?, androgénico, estas mujeres muy musculosas, que tienen mucha predisposición a lo que sería la fisionomía masculina. Estamos hablando de una mujer sobre todo deportista de élite. ¿Cuántas personas, quizá que conocen o que me estén mirando, han practicado deportes de manera profesional y ese exceso físico deportivo les ha quitado el periodo menstrual? Y esto estaba muy normalizado hasta hace muy poco, ¿eh? Recién ahora estamos empezando a concientizar en la salud femenina hormonal como algo pero completa y absolutamente esencial para toda la vida. Entonces, como les decía antes y de una manera bien despectiva me sale, pero no es por una cuestión despectiva de desprecio, sino por una cuestión realmente que la naturaleza se ha encargado de algo muy injusto, y es esto, ¿no?, que les comento. De un momento para el otro, a los 50 años, ya hay un colapso metabólico que se lleva a la menstruación y trae déficit en la remineralización de los huesos, ¿no?, la desmineralización de los huesos, los dolores, porque también con eso a veces también podemos tener dolores generalizados, articulares, musculares, la sarcopenia, que es la pérdida del tejido muscular, y ahora vamos a hablar de eso porque, como les cuento siempre, la clave está en los músculos, pero también si a esto le sumamos el sobrepeso por mala alimentación y por malos hábitos de vida, vamos a tener como el combo completo, por lo cual no lo queremos. Y si hablamos de menopausia, hablamos de hormonas femeninas. No tengo muchas ganas de hablarle ni de progesterona, ni de estrógenos, pero sí tenemos que entender que todo esto se procesa en el hígado. Y el hígado llega muy castigado a veces, generalmente a los 50 años de una mujer, y de un varón también, sobre todo. Y acá vamos a tener que cambiar las cosas, porque si no tenemos un hígado funcional, prácticamente la menopausia va a ser sintomática y patológica, va a ser desagradable y sobre todo se va a llevar puesta la felicidad. Y acá es donde vamos a tener que hacer un paréntesis, les pido perdón, pero no me quería extender mucho. A ver, nosotros tenemos que clasificar a la felicidad como algo que puede pasar en momentos específicos, pero en general no está. No podemos hablar de felicidad permanente, absoluta y perpetua. Son momentos de felicidad que nos mantienen en vigilia, nos mantienen atentos o atentas las mujeres a que vuelva a ocurrir. Si nosotros vamos a pensar que porque no tenemos muchos momentos de felicidad, somos personas despreciables y queremos terminar con nuestra existencia, vamos a estar cometiendo un grave error. Y acá es donde la cuestión cognitiva y psicoanímica se le suma a la menopausia. Y pensamos que es una causa de la otra y terminamos muchas veces con diagnósticos horrorosos y tratados los varones también, con psicofármacos, ¿no? Y no solamente me refiero a benzodiazepinas, es decir, pueden ser ansiolíticos o antidepresivos directamente. ¿Y en qué momento pensamos que tenemos que compensar una cuestión cognitiva por un fallo hormonal a nivel sexual? No es así. Y como hablábamos antes, en la menopausia no solamente vamos a tener todo lo que les nombré antes, sino que también hay una atrofia del útero, de la vagina, por lo cual puede haber sequedad vaginal, y a esto le sumamos la falta de libido sexual, la falta de energía sexual. Y muchas veces son mujeres jóvenes, de 50 o 55 años, casadas, y el varón tiene otro ritmo sexual. Es así.
El varón tiene otra energía sexual, ya se sabe, es una cuestión natural, no la tenemos que explicar acá. Pero lo escucho mucho esto de las mujeres que atiendo y es: no le puedo seguir el ritmo a mi marido. Y el miedo de una infidelidad o la existencia de una infidelidad empieza a ser un desborde emocional en esa cabecita, en las mujeres, fenomenal. Por lo cual tenemos que entender que lo podemos gestionar, ya sea que ustedes sean mujeres bien jóvenes de 20, 25 años o estén ya transitando un poco más la adultez, entre los 30 y 40 años, o ya estén en periodo premenopáusico o menopáusico, o también varones de más de 50, 60 con andropausia. Tenemos que mejorar todo. Y fíjense que fui desde el principio hasta el final, porque el tratamiento es tanto preventivo como terapéutico. Y tratamiento entre comillas, porque yo no les voy a dar ninguna medicación. Es un tratamiento natural con alimentación, hábitos y suplementación. Y en ese orden de cosas tenemos que utilizar una herramienta que ustedes ya la conocen, que yo la nombro muchísimo, y es el ayuno intermitente. A ver, todo lo que tiene que ver con los desajustes en la glucemia o los lípidos, ¿no? La resistencia a la insulina o la hiperlipidemia o la dislipemia, tiene su origen obviamente en la mala alimentación, por lo cual mínimamente tenemos que dejar de comer, idealmente 12 a 16 horas. Si podemos hacer un ayuno 16-8 va a ser ideal para poder moderar y darle energía a nuestras hormonas sexuales. Y si hablamos de hormonas sexuales, hablamos de colesterol. ¿En qué momento pensamos que el colesterol puede ser malo? El colesterol no solamente es bueno, sino que es 100% necesario para mantener estas hormonas sexuales. Por lo cual, todos aquellos que estén tomando rosuvastatina, atorvastatina, simvastatina, bueno, todos estos medicamentos que se utilizan para bajar de manera descontrolada el colesterol, tenemos que ver de hacer otro tipo de intervenciones además. Siempre supervisados, esto ustedes ya lo saben. Pero acá, y donde voy a empezar a mezclar un poquito alimentos con suplementos, tenemos que hablar de la CoQ10, ¿no? La coenzima Q10 va a volver a llevarle energía a las mitocondrias y sobre todo a nuestro sistema cognitivo que se está chupando, ¿no? Que nos está sacando estos medicamentos para el colesterol. Pero también a mí me interesa que hablemos de buena alimentación, como pueden ser los pescados grasos, por el omega 3. Y si no el omega 3, en suplemento. Pero lo necesitamos sí o sí, porque son ácidos grasos, como las hormonas. Entonces, utilizando los omega 3, idealmente en alimentos, porque es mucho más absorbible que en suplemento, pero si no, en cápsula, lo tenemos que utilizar. Después, obviamente, ¿no? Tenemos que proteger los huesos. La realidad es que tanto la menopausia como la andropausia, un poco menos, pero también está, va a hacer que el cuerpo salga a tamponar, ¿no? a compensar otras situaciones patológicas a nivel metabólico con minerales que sacamos del hueso. Y el hueso se va a quedar más débil, generando osteopenia, osteoporosis o hasta incluso artrosis. En ese orden de cosas tenemos que utilizar todo lo que podamos. Y el colágeno es una herramienta, pero también tenemos que tener la capacidad de digerirlo, porque es una proteína bien pesada que la tenemos que, idealmente, ingerir de alimentos reales, pero si no, tiene que estar hidrolizada, bien hidrolizada. Y después lo podemos juntar con glucosamina, con sulfato de condroitina, con péptidos, tanto de cartílago como de osteoblastos. Podemos utilizar el silicio, el metilsulfonilmetano, MCM. También a mí me gustaría hablar de una hormona que es precursora de todas las hormonas que nos pueden ayudar a gestionar la menopausia. Y es la DEA, ¿no? Dehidroepiandrosterona. Y si hablamos de la DEA, tenemos que volver a hablar del laboratorio. Y a mí me interesa mucho que podamos entender que si no podemos medir el territorio, no podemos hablar de mejor. ¿Qué quiero decir con esta frase o este juego de palabras? Todo lo que se mide tiende a mejorar. Y lo podemos medir con un examen de sangre, un laboratorio de sangre, porque si no, vamos a estar haciendo intervenciones a ojo y no es lo ideal. También, de hecho, y sobre todo tenemos que hacer, es una densitometría ósea, que es un estudio para ver cómo están nuestros huesos, porque si no, vamos a asumir que tenemos algún problema, un trastorno óseo, o sea, de nuestro esqueleto, y quizá no. Pero también y sobre todo,
para poder gestionar estos calores o estas sensaciones desagradables que suelen tener que ver con la menopausia, tenemos que entender que los hábitos son los que nos van a llevar adelante. Y como les hablé del ayuno intermitente y de la alimentación saludable, también y sobre todo les tengo que hablar, y no sé si no ponerlo en punto número 1, que es el movimiento, porque la sarcopenia, es decir, la pérdida de la masa muscular, es el peor escenario posible en una persona, en una mujer con menopausia, por lo cual nos tenemos que mover, idealmente con contracción muscular. Y acá es donde se va a juntar, ¿no?, la tormenta perfecta. La falta de energía con los calores y la falta de sueño, o la imposibilidad de dormir de manera corrida, y la necesidad de hacer ejercicio desagradable, ¿no?, ejercicio intenso. Es prácticamente un imposible. Por lo cual, vamos a utilizar la vitamina D, sobre todo la vitamina D3, si puede ser en conjunto con vitamina K2. Vamos a utilizar el magnesio, idealmente en formato de bisglicinato. Y vamos a utilizar algo que a mí me gusta mucho trabajar en las mujeres, que es el selenio y el zinc. El selenio y el zinc nos van a dar energía para las hormonas tiroideas, que están muy implicadas en los trastornos hormonales. Y también, ya de paso, vamos a hablar de la vitamina B, del complejo B, sobre todo del folato y la vitamina B12. Pero ambas, si las van a tomar, quiero que la tomen metiladas. Es decir, vamos a tomar B12 con metilfolato. Esto lo que va a hacer es que sea mucho más digerible y absorbible por nuestro organismo y lo vamos a poder implementar mejor. Me quedé pensando porque me interesa que no hagan todo junto de manera descontrolada y como si fuese una catarata de situaciones que tenemos que hacer para evitar o revertir. Tenemos que hacerlo de manera ordenada y habiendo visto un laboratorio en donde podamos ponerle un orden, porque hasta incluso, y se los voy a contar en otro video porque claramente en este ya no llego, vamos a hablar de las hormonas bioidénticas. No sé si alguna vez lo han escuchado, pero es una herramienta muy importante que vamos a utilizar para poder compensar de manera exógena todo aquello que nuestro cuerpo está perdiendo. Espero que les sirva, espero los comentarios, los leo, voy a intentar contestarlo, lo prometo, y nos vemos la próxima. Que estén muy bien. Chau.